toca? No, hoy no toca de endocrino. Ah, bueno. Hay una actriz mexicana que tiene el nombre de tu esposa, ¿verdad? Marisol. Sí, Marisol González. González. González también. Sí. No sé. ¿Verdad? Creo que sí, ¿verdad? Buenos días. Ya. Siguiendo con las cosas del comité, me permití invitar a Carlos para allá. Carlos, ya lo conocemos que es especialista en colon y recto, pero además de eso ha trabajado en cuestiones de ética y es fundador de esta Asociación de los Derechos Humanos, ¿verdad? Que se miran también temas de ética médica. Entonces, pues me permití invitarlo porque yo creo que hay dos temas importantes para estar en el comité que los tenemos que tener muy claro. Uno es el del juicio ético y otro es el de la dignidad de la persona humana. Tal vez en la próxima reunión tengamos ese tema también. Lo vamos a platicar. Igualmente, gracias, Carlos, por tu tiempo. Así que, por favor. Bueno, gracias, Juan Pablo. Gracias a todos conocidos ya acá. Pues la verdad que cuando me dijo Juan Pablo de hablar un poquitito de juicio ético, la verdad que en todo lo que sea colaborar de ética estamos en total disposición. Es un poquitito a veces difícil de comprender realmente lo que es un juicio ético, puesto que no es un juicio legal, ni es un juicio realmente donde uno condene o no condene a alguien. Entonces es únicamente el evaluar si un acto de una persona está bien o no está bien, pero las consecuencias y esas... o lo que eso haya determinado a esa persona, eso ya no es lo que realmente mira el juicio ético. Entonces vamos a hablar del juicio ético, pero también voy a tocar otras cositas antes para poder entender realmente cómo se tiene que llegar a evaluar verdaderamente un juicio ético. Entonces a mí me gusta mucho esta diapositiva donde está el demonio y Dios, ¿verdad? Hablando y jugando. Y dice, aquí hay una difícil, le dice, si una persona se estaciona en un lugar para discapacitados sin serlo, claramente tiene un problema en el cerebro. Esto lo habilita para estacionarse en dicho lugar. Pregunta, ¿te lo llevas tú o me lo llevo yo? ¿No? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Está discapacitado o no? ¿Verdad? Entonces ahí es donde uno tiene que empezar a dilucidar muchas cosas para poder determinar si está mal o está bien. Y todo esto entra a lo que es el relativismo ético, que estamos hablando ahorita con el doctor Mario, ¿verdad? Y realmente esto se ha vuelto una ideología que está abarcando el 90% de la población del mundo. Y por conveniencia, por supuesto. El relativismo ético, pues, realmente no es una ciencia, es una ideología. Y eso determina que es una creencia que uno puede tener o no, pero no está basado realmente en nada objetivo, todo es subjetivo. Cada quien tiene su propia ética. Y eso es el problema, ¿verdad? Porque cuando a mí me conviene algo, sí, y cuando no me conviene, no. Es circunstancial, es lo que hablábamos, ¿verdad? Dependiendo de qué. No tiene un sustento, son verdades consensadas, realmente no hay una verdad absoluta, sino que es lo que a mí me parezca, te parece, sí, no está bueno y se acabó. Y tiene una tolerancia a todo menos a las verdades absolutas y menos de tipo religioso. ¿Verdad? ¿Dónde pongo esto? Aquí ya no campo. Okay. El prójimo a quien amar es uno mismo. La cultura es obviamente sexo, homosexualismo, etc. El cerebro ya no piensa uno, sino que todo viene por la tecnología, la computadora. Ya no usemos nuestro cuerpo, ese ejercicio, etc. Son nuestras piernas, no únicamente a través de la tecnología con el celular. Y obviamente el papá pone, ¿verdad? Es importante que desde pequeño, si ustedes se dan cuenta, no estamos lejos de ver que esto está sucediendo, ¿verdad? O sea, ya no hay contacto humano en las familias, ahora todo celular, todas esas cositas, y todo se está reemplazando por todas estas cosas. Ese me gusta mucho también y es la eutanasia y el aborto son aberraciones. Dios es el único que tiene derecho a dar y quitar la vida. ¿Y qué opinas de la pena de muerte? No, en ese caso Dios nos transfiere sus derechos, ¿verdad? O sea,
cuando me conviene, ¿verdad? Algunos principios del relativismo, y el primero, pues obviamente que nada es verdad ni nada es mentira, y todo depende del color de cristal con que se mira, y volvemos a tener la palabra depende. Aquí es el caso de lo que era Bruce K. Jenner, ¿verdad? Que era un campeón olímpico y posteriormente no se sentía bien con su cuerpo y después se convirtió en mujer y posteriormente tenía problemas siendo mujer y ahora con su cuerpo. El hombre reptil, ¿verdad? Gente que no tiene identidad de ser humano y pues se convierte en hombre reptil, en hombre gato, etcétera, ¿verdad? Es prohibido prohibir, desde el momento que uno está prohibiendo prohibir ya está prohibido, o sea, es una aberración, no se puede, ¿verdad? Todo es opinable, pero para ellos, obviamente, la verdad no es opinable. O sea, no para ellos, para nosotros, la verdad no puede ser opinable, ¿verdad? Los dogmas son inadmisibles, pero desde el momento que uno dice los dogmas son inadmisibles, eso ya es un dogma. Pero uno puede decir los dogmas son inadmisibles. Que hay libertad de pensamiento y eso también es tan respetable como otra, pues yo creo que no es respetable matar seres humanos por la creencia de ir al cielo o no al cielo, ¿verdad? Acepto aquello que no sea demostrable y lo que se ve existe y lo que no se ve no existe. Todas son cuestiones del relativismo y nadie puede decir lo que está bien o está mal. O sea, ni ellos tampoco pueden decir que está bien o está mal entonces. No es así. Aquí hay una señora leyendo una encíclica del Papa sobre la vida y dice, qué anticuado. Dice, estos son los años 90, porque estas son las diapositivas no es mías, son de antes. Y dice, nuestras leyes dicen que podemos abortar a nuestros hijos, desconectar a nuestros abuelos y ejecutar gente. Y luego mira el periódico y dice muertes de pandillas, disparos en los colegios, etcétera. Y dice, honestamente, ¿por qué los niños no tendrán respeto por la vida humana en estos días? Pero desde el momento que no respetamos la vida, desde el momento de la concepción, ni a la persona humana en el momento final de su vida, no vamos a respetar nunca nada. Y esto pues suena familiar y esto es algo importante que pasa mucho y dice, están en una subasta de negritos, de esclavos, y dice, estoy de acuerdo, le dice el esposo a la esposa, y está mal, querida, pero no debemos influenciar nuestra moral en otros. Y lamentablemente, yo sí siento que nosotros como pueblo en Guatemala nos quedamos callados. Y eso creo que es un error, porque nosotros debemos siempre defender la verdad y poder establecer lo que es ético o no ético en cualquier lugar, aunque nos lleve a momentos muy desagradables y de mucha, todos en contra de uno, ¿verdad? Entonces, la ética o la moral es un conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida. Es el relativo al actuar de las personas desde el punto de vista de su obrar en relación con el bien o el mal, en función de su vida individual y sobre todo colectiva. Y eso lo saqué de la Real Academia Española para que vieran que no es únicamente un bias de una u otra posición. A ver si me cambio aquí. La ética en sí es una ciencia, no es una ideología como el relativismo, es una ciencia de los actos morales. O sea, es universal, se aplica a todos, es un método de estudio, se basa en verdades, en fundamentos y en respeto. Como estamos hablando que es para las personas, entonces, ¿qué es persona? Es un individuo de la especie humana. Esa es la definición más sencilla que abarca realmente todo. Ay, perdón, no sé ni qué hice aquí. No sé qué hice. ¿Y si tienes con él? Pues chica. Sí, me multiplicó un montón de cosas aquí. ¿Es por el qué? Es por el mismo. Ahí está. Gracias, yo no sabía qué era. Ahí saliste vos, ¿por qué? No sé. Bueno, gracias. Ok. Vamos a ver. O sea, tengo que bajarla. No sé. Ok, gracias. Ok, perdonen. Ok, entonces
cuando hablamos que es un ser humano, entonces ahí entran otra vez todo un montón de disposiciones que ustedes, me imagino, en un momento ya lo tocaron o lo van a tocar, ¿verdad? El ser humano, que es una persona, todos esos son también otras cuestiones que se van a ver, pero el ser humano realmente es un animal o realmente es un animal racional, pues tenemos otro tipo de capacidades que cualquier otro animal no las tiene. Nosotros somos cuerpos, somos un cuerpo y un alma espiritual. O sea, tenemos realmente un cuerpo, un alma, un espíritu, y el alma realmente es la que da un ánima, desde latín viene como ánima, y es lo que da vida. No voy a entrar en estos detalles, pero solamente para entrar a lo último, ¿verdad? Pero es importante saber que el ser humano es un ente racional, o sea, tenemos como entrar a razón, es libre y es relacional. No somos individuos solos, sino que estamos con otras personas. Eso me gusta mucho. Yo sé que esto no es nada religioso, pero San Juan Pablo II puso esta statement, ¿verdad? De lo que es la fe y la razón. Son como dos alas en las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Y lo que quiero decir aquí es que realmente ni la fe ni la ciencia están en conflicto. No deben estar en conflicto, al contrario, se utilizan ambas para poder llegar a lo que es la verdad. Entonces, cuando nosotros hablamos de racionalidad, sabemos, por ejemplo, que los animalitos cuando tienen instintos y tienen la gana de comer, pues el ratón va a perseguir el queso, no importa dónde esté, el gato al ratón, el perro al gato, y es un círculo donde no piensan si lo pueden hacer o no lo pueden hacer, etc. Pero como mi esposa a veces es ejemplo de ella, ¿verdad? Pone, si yo tengo una cena con mis amigos, de repente voy a poner la mesa bonita, voy a ver qué voy a comer, qué vamos a poner, pongo flores, qué sé yo, te lo ordena todo, este es un raciocinio de todo lo que va a pensar en lo que se va a poner, no es únicamente poner alimentos y se acabó. Entonces nosotros tenemos un plus, ¿verdad? Y esto es importante porque el fundamento de la moral es la razón. Entonces cuando entramos en lo que es la razón, entran varios aspectos también. Están lo que son las verdades, están las creencias y lo que es el conocimiento. O sea, tres cosas que van a entrar para que uno pueda tener un buen acto de razón. Hay diferentes morales, pues todo el mundo dice que sí, que toda la moral es diferente. Realmente la moral en sí es la misma, pero está influenciada realmente por procesos culturales y por eso podemos tener aquí en diferentes países como que uno cree que tenemos muy diferentes morales en ese sentido, pero al final lo que todo esto se encuentra la razón y esa es la que busca configurar y legitimizar el sistema. O sea que de una u otra manera, aunque hayan diferencias, al final de cuentas la razón es lo que lo va a poner. Y entonces entramos ya en lo que es el dilema de repente qué es lo bueno, qué es lo malo, qué vamos a hacer o no. Y todos tenemos siempre este dilema. En un momento hemos dicho, ¿será que esto lo hago bien? ¿Estará mal? Y ahí es donde entra el juicio interno de cada quien para poder decidir qué es lo que voy a hacer y que esté correcto o no. Y entra también, me imagino que hablaron de ley moral, ¿verdad? Y dentro de la razón también se encuentra lo que es la ley moral. La ley moral, aunque no haya nada aprendido realmente, ya innatamente uno trae eso de saber esto está bien o está mal, ¿verdad? Y entramos a definir lo que son los actos. ¿Qué son los actos? Están los actos del hombre y están los actos humanos, y son dos diferentes. Los actos del hombre son más fisiológicos o físicos. Está, por ejemplo, involuntarios, el proceso digestivo, está la defecación, está respirar, etcétera. Todas estas cuestiones que son del hombre, pero que realmente nosotros no tenemos ninguna voluntad en ese momento. Yo trato de dejar de respirar, en un momento dado me empiezo a ahogar y el cuerpo me hace respirar, ¿verdad? Pero en los actos humanos, que ellos son los que entran realmente la voluntad, son realizados consciente y libremente. Y esto es muy importante, porque un acto humano es consciente y libremente, e implica responsabilidad. Por ejemplo, yo voy a escribir un libro, me pongo a pensar en lo que voy a escribir un libro, o qué voy a hacer con el médico, medio científico, etcétera. Entonces yo ya lo pienso, hago un proceso. Como hablábamos en esta diapositiva, es un acto consciente y libremente, y vamos a hablar un poquitito de estas dos cosas. Entonces, la libertad exige que haya una inteligencia y que haya un conocimiento. Nosotros no podemos ser libres realmente si no conocemos. Si somos ignorantes, no tenemos todo el conocimiento realmente de poder decidir correctamente entre dos cosas o tres o cuatro cosas que tenemos que tomar. Y tenemos la ignorancia que puede ser vencible e invencible. Y nosotros siempre tenemos que estar en la ignorancia vencible. Tenemos que estudiar, tenemos que conocer para poder estar
del lado del conocimiento. Y obviamente está lo que es la voluntad y la pasión, que eso también interfiere mucho en lo que es el proceso de que uno vaya a tomar una decisión. Ahora, toda coerción, o si yo vengo y me dicen, mira, tenés que matar a este individuo, y no lo voy a matar, pero entonces me ponen, ok, aquí está tu hijo, te lo voy a matar, y si no haces esto, qué sé yo. Entonces, si yo en ese momento decido hacer lo que me pidieron, disparos, etcétera, bajo una coerción, el hecho que yo hice eso sí está mal, pero le quita al acto el sentido ético, ya que quien es obligado a efectuar una mala acción carece de una responsabilidad moral. Por supuesto, van a haber muchas cuestiones particulares, pero realmente cuando alguien está coercionado a hacer algo, hay que ver también, y había que analizar cuál fue la coerción, etcétera, ¿verdad? Entonces, cuando uno tiene libertad, uno puede escoger, y ahí se puede decir cuál camino llevar. Pero la libertad realmente no es esto, ¿verdad? No es el libertinaje que todos hemos hablado, estar en drogas, etcétera. Al contrario, personas que están en esto ya en vez de libertad lo que tienen es una esclavitud hacia ciertas drogas porque dependen de ciertas cosas para poder actuar. Entonces, los actos, el acto humano exige un juicio moral. Exige que nosotros dentro de nuestra cabecita vamos a poder decir cuál es el bien y cuál es el mal. Y es un deber nuestro poder tener todas estas informaciones, estar en libertad, etcétera, para poder tener un buen juicio, una buena decisión. Y entonces hablamos de la libertad, pero la libertad es una de las partes del acto humano. La otra parte estamos hablando de la conciencia, tiene que ser un acto consciente. Entonces hay que seguir la conciencia, pero también la conciencia de todo el mundo no es igual. Entonces hay cosas que uno puede decir, que esto está bien, esto está mal. ¿En qué momento yo puedo hacer un juicio ético cuando estamos bien o mal? Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, Adolfo Hitler. ¿Quién sabe qué le decía a su conciencia? ¿Verdad? En algún momento no podemos decidir realmente todo está mal, porque su conciencia tal vez le decía que los judíos, etcétera, no sé, ¿verdad? Todos sabíamos que eso está mal. Pero él posiblemente en un momento pensaba que eso estaba bien. Ajá. De la inteligencia. Entonces, la conciencia hay que formarla. Porque es que yo actúo en conformidad, tu juicio va a ser mal. Así es. Entonces, por eso la conciencia es parte de la inteligencia y la inteligencia hay que formarla, ¿no? Hay que estudiarla. Correcto. Es importante. Una pregunta ahí, digamos una persona que está limitada en su conciencia, por ejemplo, alguien que tiene un problema neurológico y todo, podríamos decir que sus actos no necesariamente son morales, son... No, ahí no No puedes. se puede hacer un juicio No. moral sobre alguien que no tiene todas sus capacidades y está en todas sus medidas. Así es, ahí hay un Está impedimento. eximido de ese, Así esa es, carga que tenemos todos los demás como seres humanos, ¿verdad? así es. En la ley está como ese apartado social de que tienen una Inimputables. mental o algo, les dan, tienen como su pena, pero es como distinta. O sea, no los juzgan como que con las leyes tradicionales, normalmente se darían a todos, sino que tienen como que eso, por ejemplo, incluso tienen un homicidio en estado de estado excitado, ¿no? O que están alcoholizados, o algo así. Ese sería, digamos, la misma razón, el mismo razonamiento detrás de la norma o detrás del principio, de por qué todo aquello que te induzca a una alteración de tu estado de conciencia, pues no es de que sea malo decir que te tomas un trago, pero si ya borracho vas y atropellas a 10 personas, pues tu responsabilidad, porque voluntariamente alteraste tu conciencia, que es la que te dice, voy a comer ante el mal. De acuerdo, así es. Bueno, aquí hay un video, la verdad que no lo puse, pero aquí se los tengo, se llama Abolition, no sé si lo has visto vos. Este video de Abolition realmente es muy interesante, son como 15 minutos. Aquí está sobre el holocausto, por ejemplo, y la relación que tiene con la esclavitud y el aborto. Entonces es muy, muy interesante y cómo una persona en base a un sistema actúa, pero su conciencia le está diciendo lo contrario, ¿verdad? Y cómo sufre una persona cuando hace lo contrario a su conciencia. Entonces es muy bueno. Entonces ahí, si después lo pueden ver, ahí está en YouTube está el link, ¿verdad? Eso lo tienen grabado ustedes, ¿verdad? Sí, sí, sí. Va, okay. Bueno.
Ok. Este es otro ejemplo, por ejemplo, de alguien que con una conciencia cambió el tema del sistema. Ese es August Landmesser, y estaba en el ejército nazi también. Y en un momento él se había casado con una judía y empezaron a perseguir judíos, etc. En un momento dado, en una de esas manifestaciones hitlerianas públicas, donde todo el mundo tenía que saludar, él se negó a saludar, no saludó. Pero el sistema era tan estricto que obviamente miraban quién lo hacía y quién no, y lograron captar el momento donde él no saludó. Y tomaron esa foto. Bueno, con solo eso fue apresado por traidor y un montón de otras cosas. Y su esposa fue llevada a un campo de concentración, a él lo metieron preso, la esposa la ejecutaron, etc. Él logró salir después de todo esto, ¿verdad? Pero él con su estado, su estado dijo, yo no voy a salvar algo que no está correcto, ¿verdad? Y pues son las consecuencias que le trajo. Bueno, entonces como decía Juan Pablo, aquí viene, ¿verdad? Para nosotros poder tener conciencia tenemos que formarla. La formamos también voluntariamente como también involuntariamente. Así, hay ciertos factores que nos van ayudando a formar la conciencia, aunque no sepamos que la estamos formando. Y hay tres cosas que son las que nos van formando la conciencia. La ley divina, por ejemplo, la ley natural que ya está, la ley civil. Y definitivamente uno dice, pues, ¿cuáles son mis pensamientos? ¿Cuál es la verdad? Y todo eso va influenciando. Pero no solamente eso influye en la conciencia, también está todo lo que es... aquí no se mira el mouse, ¿verdad? Por eso yo estaba de jugar el mouse aquí. Entonces está, por ejemplo, todas las enseñanzas familiares, ¿verdad? Lo que se ha en casa, lo que habla... No te das pena, no. Es muy fácil yo ahora porque lo enseñan ahí. Como decía Mario, ¿verdad? Lo que está dentro de uno, lo que viene enseñado, educado de la casa. Está la parte de la religión, esta parte del colegio, esta parte de todo. Entonces todo esto va formando la conciencia en un momento dado, que no quiere decir que realmente todo lo que uno fue enseñado sea lo correcto. Por eso es que ahí es donde dice Juan Pablo, uno tiene también que formarse solo. Y es donde empieza a estudiar y empieza a ver qué es realmente correcto o no. La ignorancia se clasifica en 3 puntos. Lo que decíamos, la ignorancia... se me fueron los nombres. Las que habíamos hablado al principio. Vencible e invencible, ¿verdad? Entonces, pero por ejemplo, está una ignorancia dada por negligencia. Y este es un médico que quiere ir a jugar golf, está rapidísimo, está hablando con tus amigos, tiene que ir a dar unas medicinas al paciente y le tocó turno, por ejemplo, llega a la piel del paciente, le voy a poner, el paciente está mal, tiene hipertensión, le voy a meter esto, pum. Y sí, vamos, ahorita llego, y ponga, el paciente le da un shuka que se muere, etc. ¿Y qué pasó? Por hacer las cosas rápido, por negligencia, no revisó el chart, decía que era alérgico a tal medicamento o algo, ¿verdad? Entonces, eso nos pone una ignorancia por negligencia. Tenemos enfocados en otras cosas. Está la ignorancia voluntaria, donde este señor, pues, a todos nos ha pasado a veces en una fiesta muy alegre, estamos alegres, tengo que regresar, prometí que regresaba a las 11 de la noche, y ahí está el reloj al lado, ni lo volteo a ver porque no quiero ver qué hora es y sigo en la parranda, ¿verdad? Ya llegué a la 1 a mi casa, no me di cuenta del reloj. Ya no lo quise ver. Es una ignorancia voluntaria. Yo decididamente no vi eso, ¿verdad? Para poder hacerlo. Y esto es importante también, que es la ignorancia no culpable. Y es, por ejemplo, viene la mamá con la jovencita de 14 años, embarazada, y la lleva a una clínica de abortos para terminar el embarazo. Y pues la hija dice, mamá, y que bueno, no, tú vienes aquí porque la verdad ahí no hay ningún bebé, son células, no hay ningún bebé formado, no te preocupes, esto es lo mejor. Y uno en esa edad que no tiene ni formada la conciencia, ni tampoco es adulto, etcétera, pues uno sigue a la autoridad, que es la mamá, y que es la que mira como lo mejor. Entonces, bueno, mi mamá dice que esto es lo mejor, pues lo que voy a hacer. Posteriormente ya tendrá ella su conciencia después, que cuando ella se dé cuenta. Esta es una ignorancia en la cual el acto sí es completamente malo, pero la niña en sí no tiene una responsabilidad moral sobre lo que está haciendo en ese momento, porque depende de la mamá. Y hay conciencias fuertes y conciencias suaves. Y ahí es donde uno las va formando. Entonces hay ciertas conciencias donde realmente, no, esto es aquí y no lo hago, etc. Y la conciencia suave es la que realmente va cambiando de opiniones. O sea, de repente pasó tal cosa, ahora estoy en tal puesto, no está mal ahí, podemos agarrar un poquito de dinero aquí. No, se mira bien, no importa.
Entonces uno va a, pero yo soy muy ético, pero a la larga estoy haciendo otras cosas. Entonces esa conciencia realmente es responsabilidad nuestra formar una buena conciencia con todo esto, ¿verdad? Entonces, para todo esto, ¿a dónde vamos? Es para que nos ayude a saber elegir, para que nos ayude a saber cuándo va a estar un buen acto o un mal acto. Y todo esto implica conciencia y libertad. Entonces, por eso estábamos entrando en todo este preámbulo. Desde el juicio ético, realmente es la facultad de la conducta humana, con el objeto de que el hombre pueda alcanzar su fin. Aquí me gustó esta frase de Sócrates que dice: las nociones del bien y del mal son innatas en el alma humana. O sea, esto viene a decirnos lo de la ley natural también. O sea, uno ya sabe realmente adentro, esto está mal. Y aún así, seguimos haciéndolo, ¿verdad? Entonces, sabemos que eso está mal. El acto humano, en el último análisis, y esto es muy importante también, es la moralidad en la que pertenece la interioridad del sujeto y que él expresa con mayor o menor acierto en sus actos. O sea que realmente nadie va a poder saber con exactitud cómo es la moral de Juan Pablo, por ejemplo. Aunque hagamos lo que hagamos y hagamos el juicio que querramos, en el interior nadie puede saber lo que está en el interior de él, ¿verdad? Y eso, uno puede acercarse mucho a poder dilucidar, pero no podemos estar completamente con una ciencia certera. Entonces, todo esto tiene que influenciar el pensamiento, la acción, la autonomía de cada persona, y todo esto lleva a consecuencias, ¿no? Entonces, en el acto humano, ya hablamos de la reflexión, y para poder hacer una reflexión, como decimos, tenemos que estar conscientes y con libertad, ¿verdad? Pero considera los motivos, ¿verdad? Considera las conciencias del fin que se persigue, o sea, qué es lo que se está buscando con el acto que se hizo o que se va a hacer, qué se va a elegir, qué resultados vamos a tener, la decisión, los medios y las circunstancias, que implica cosas, que son eso, decisión, medios y circunstancias. Por ejemplo, en un acto de una eutanasia, este es el ejemplo de Terry Schiavo, en donde ella había tenido un problema, un accidente, creo yo, había estado creo que era como 10, 15 años por sostenimiento alimenticio, realmente no estaba completamente inconsciente, estaba con un daño mental, pero estaban manteniéndola, alimentándola. Y en un momento dado el esposo se cansó y entonces ya quiero que dejen de alimentar. En ese momento el juez determinó que sí. Los papás de ella vinieron y fueron a poner una impugnación ante el juez y dijeron: no tenga pena, nosotros nos ocupamos de ella, pero no le quiten la alimentación. Y trataron lo que hicieron y la ley dijo que no, y le quitaron la alimentación y se murió, ¿verdad? Y ella realmente no estaba en un ventilador ni nada, solamente estaba alimentación por gastrostomía. Eso era todo lo que tenía. La dejaron morir de hambre, ¿verdad? Así que la mataron, pues. Sí, la mataron. Y entonces, a eso le llamaban muerte con dignidad. Entonces hay que tener cuidado, porque todas estas cosas están usando palabritas para hacerlo muy bonito. Una muerte bonita, una muerte buena. Eso no es así, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este slide, nosotros tenemos los elementos del acto humano. Entonces tenemos lo que es el medio, o sea, qué es lo que realmente estamos haciendo para cumplir un fin. ¿Cuál es el fin? ¿Verdad? O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué fin tenemos con esto? Y qué circunstancias también se dan. O sea, el por qué, cómo, dónde, etcétera. Todas esas cosas se evalúan en un juicio ético. Y al final, para que un juicio ético sea bueno, o sea, el acto, humano que se está evaluando sea bueno, todos los elementos deberían de ser buenos, ¿verdad? Con un elemento que no esté bueno, ya entonces uno dice: bueno, aquí hay un problema porque el acto en sí, aunque tiene muy buen fin, o muy buen esto, no está bueno. Y es lo que todo el mundo dice, ¿verdad? O sea, el fin no justifica los medios, ¿verdad? O sea, y ahí vamos a hacer un par de ejemplitos. Y así se hacen los ejercicios, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que es? El más fácil de enseñar es este. La diferencia entre sedación y eutanasia, por ejemplo. Entonces, yo quiero sedar a un paciente.
Ok, entonces ¿qué es lo que quiero yo? Quiero aliviarle el sufrimiento, quiero que no tenga dolor. Entonces, esa va a ser la intención, va a ser mi fin que alivie, ¿verdad? ¿Qué voy a usar? Un fármaco sedante, ¿verdad? Entonces le voy a poner esto, lo voy a controlar para que sea cierto nivel de sedación, aunque tenga dolor, pero por lo menos va a estar bien. ¿Qué resultados voy a tener? Pues voy a aliviarlo. ¿Verdad? En cambio, con la eutanasia, ¿cuál es lo que yo intento hacer? Provocar la muerte. Quiero matarlo. ¿Ya? Segundo, ¿qué voy a usar? Pues un fármaco letal. Podría ser el mismo fármaco sedante, solo que si le doy triple dosis, yo sé que lo convierto en un letal y lo mato. Y el resultado, pues, fue la muerte. Entonces, es tal vez la más sencilla de poderlo ver, ¿verdad? Eh, por cierto, que yo siempre lo digo cuando platico un poquito de esto, que a mí me parece completamente injusto en que en una eutanasia todos los gobiernos ponen al médico a provocar la muerte, ¿verdad? Si se dan cuenta, nosotros estudiamos con la idea de ayudar a salvar vidas, ¿verdad? No provocar una muerte. Dejar morir de otra manera si no se puede, porque hay un caso terminal, etcétera, eso es diferente. Pero, ¿por qué ¿por qué no viene alguien y contrata como siempre digo, ¿verdad? Contrata a un sicario? Mire, venga, le doy 5,000 pesos, métame en tiro y se acabó. ¿Vas a hablar del doble efecto? Sí, viene aquí todavía. Bueno, entonces, un ejercicio pequeñito. Tenemos esta escuelita, ahí, les prestaron sillas, no tienen escritorios. Te viene un nivel indignado, que miren, no puede ser que no tengan escritorios. Entonces, no, tengo que conseguir dinero porque voy a comer. Viene esta persona y no consigue, voy a robar. Voy a comprar escritorios, no va a ser. Se lo va a robar y se lo va a dar. Entonces, hagamos el pequeño ejercicio. ¿Verdad? ¿Cuál es el medio? ¿Qué estoy haciendo? Robando, ¿verdad? Comprar los escritoritos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué circunstancias y todo lo demás que tal? Porque no tienen escrito, porque me voy a sentir bien, porque yo qué sé, ¿verdad? Y el acto, en fin, ¿cómo va a ser? Un acto malo. ¿Por qué? Porque el medio no es correcto. ¿Ya? Esta jovencita, 14 años, embarazada. Entonces, todo su futuro se fue, ella quería estudiar, ella quería salir adelante, quería ser doctora. Entonces, ¿qué pasa entonces? Viene y hace un aborto, ¿verdad? Se fue, se abortó. Entonces, obviamente, aquí todo está mal. Desde el momento de que la finalidad era no tener un bebé para poder ser médico, por ejemplo, poder estudiar. ¿Pero qué hizo? Mató a un bebé, asesinó. ¿A través de qué? A través del aborto, ¿verdad? Entonces todos los actos están malos, ¿verdad? En ese caso también podrías poner como un fin a veces lo pintan así, ¿verdad? Es el futuro de ella, se va a profesionalizar, entonces, ¿cómo es su fin? Y pues, el fin de ella. ¿Qué es lo que va a hacer ella para llegar a ese fin de autorrealización? El medio es matar a la ella. O sea, ya ahí está. Y las circunstancias son las que se dieron durante todo el... O sea, que tal vez la violó el papá y no sé qué, y entonces ya le entra a uno, pero ya solo por el hecho de que una vida ya el acto es malo. Así es. O sea, toda vida A es... uno, lo que le mueven a uno mucho es las circunstancias, ¿verdad? Entonces, es el argumento de sensibilidad, pero no te pone el argumento de inteligencia de esto, ¿verdad? Eso es lo que, a eso veníamos acá. A ver, que así es como se va evaluando. Todos los casos se pueden evaluar. El acto, ¿no? La circunstancia, digamos, en el caso de que sea una niña, que tenga 12, 13 años, que ha sido violado por el padrastro o del tío. Entonces, Usualmente sí esas es. son las circunstancias que uno dice, ¿cuál sería, digamos, el fin? No truncarle, digamos, entre comillas, su éxito en la vida, pero el medio
está utilizando es matar al Sí, es. otro. Ahí está, ¿no? Bueno, y si en un momento dado dice, no, me lo puede dar en opción, yo logré convencer a una señora en mi clínica una vez que me decía qué pensás sobre esto. Pum. Entonces le puse, bueno, si violan a tu hija, ¿qué haces? Le digo yo. Y queda embarazada. Ah, yo la mando a abortar. Ok, le digo yo. Y ya te pusiste a pensar, le digo yo, que en este caso hay 3 elementos. 1, tu hija embarazada. 2, tu hija, perdón. 2, el violador. Y 3, el bebé que está. Wow. ¿Quién es el culpable? ¿Quién dicen ustedes que es el culpable? El violador. Ok. ¿Quién es la víctima? La hija. ¿Y quién tiene la pena de muerte? El inocente. O sea, completamente aberrado de nuestra mente, ¿verdad? Estamos haciendo una justicia fuera de lugar. Entonces, y me dice la señora, nunca lo vi de esa manera. Dice, sí, es que te das cuenta. Si no quieres al bebé, deja que tenga. Pero el trauma después del aborto a tu hija va a ser mucho peor todavía. Porque ella tiene doble moral, doble cosas y más cosas. Entonces, y se convenció, ¿verdad? Y se quedó muy contento. Mi papá se fue hace muchos años, ¿verdad? Tenía una paciente de 11 años, la violaron y la niña quedó embarazada. Al final, pues, se habló con la familia, finalmente decidieron que la niña no abortara y después resultó ser que ella ya de adulta nunca pudo tener hijos, fue su único hijo. Y ese hijo fue su vida. Al final salió el mejor patojo del mundo. Era increíble lo que había hecho ese hijo en esa familia, ¿verdad? Entonces, yo creo que, o sea, nunca quitar una vida va a devolver realmente otra. Por supuesto, ¿Verdad? así es. Desde el momento en que estamos convencidos de eso, que nosotros podemos incluso de alguna manera influir en los demás. Ciertamente hay muchas cosas en la sociedad que al final tienen que ver con nuestra toma de decisiones, ¿verdad? Ya, va. Pero sí pueden hacer una gran diferencia, ¿verdad? Perfecto. No, bueno, qué bonito, un buen testimonio, sí. Bueno, aquí venían algunos principios que también se ponen en todo esto, que es o que hablamos que realmente uno se puede negar realmente a hacer un acto del cual nos están pidiendo que lo hagamos aunque sea por ley. Hay una parte ahí donde realmente todo lo que es legal no es intrínsecamente ético o moral, ¿verdad? Hay leyes que son completamente antiéticas en el gobierno. El hecho de permitir un aborto, etcétera, por cualquier cosa es antiético, ¿verdad? No importa la circunstancia. Entonces ahí hay que ver otras soluciones. El principio de la duda, eso es también lo que es. Si uno tiene duda realmente en que esto va a causar un bien o un mal, uno tiene que dirigirse a decir, bueno, ¿qué es lo que, aunque no sé qué va a pasar, pero prefiero optar por lo que va a hacer mejor bien y no lo que va a hacer mal, aunque considere que los dos principios están bien. Y vamos con el principio terapéutico, ¿verdad? El principio de duda es, muchos de los ejemplos es que uno está en un campo de caza, ¿no? Ah, ok. Y uno está cazando venados, pero hay más cazadores. En eso mira uno algo que se mueve. Entonces dice, ¿le tiro o no le tiro? Porque puede ser otro cazador, puede ser Sí, pues, o puede ser un venado, ¿no? la mejor ejemplo. Entonces, ante la duda, mejor No tiro. Y eso nos pasa a nosotros, a los médicos, ¿verdad? Le doy o no le doy, pero estamos en la duda. Entonces, lo que hace uno es más bien irse a estudiar, irse a consultar con más gente que sabe o que ha tenido otros casos y no tirarse uno a buscar algo que realmente no sabe. Eso es más o menos el principio de duda. Perfecto. Y el principio terapéutico va un poquito similar también, ¿verdad? O sea, tengo 2 medicinas, tengo la mejor del top, qué sé yo, le voy a dar esto al paciente, pero o de repente este procedimiento sé que le va a ocasionar un daño que tal vez va a ser peor, y no porque me sea la mejor medicina y sea lo último, a ese paciente no, prefiero no dársela, prefiero mejor darle lo conocido, etcétera, porque sé que este no le está causando problemas, etcétera, ¿no? Y aquí viene el doble efecto, ¿verdad? Entonces tenemos también esto del doble efecto, que es cuando un efecto y un efecto bueno y otro malo pueden suceder al mismo tiempo, uno tiene que pensar, o sea, cuando algo que vamos a hacer puede causar un efecto bueno y otro malo, así es, ¿ok?
Entonces, uno se puede realizar esto, por ejemplo, cuando no hay alternativa para evitar el efecto malo, sabiendo que vamos a hacer un efecto bueno, es lo que va a ayudar al paciente. Que el bueno sea causa del malo, que el bueno proporcionalmente sea mayor o igual al malo, y el malo no se busca, solo se tolera. Y el ejemplo, por ejemplo, es un embarazo ectópico. Ahí, por ejemplo, en un embarazo ectópico perforada una trompa, ¿verdad? El bebé todavía está vivo, pero o se muere la paciente si no quitamos la trompa con el bebito que está salido, qué sé yo, o se mueren los dos. Entonces ahí hacemos un efecto bueno, es difícil, pero es un efecto bueno. Ajá. Sí, mucho también cuando usan el ejemplo respecto al doble efecto es la amputación, ¿verdad? Hacer desde una perspectiva algo malo, pero es con tal de salvaguardar la vida del paciente, ¿verdad? Tal vez lo vamos a amputar, pero vamos a hacer un efecto mayor, el beneficio mayor es el que vamos a tomar en cuenta en ese paciente. O simplemente los paliativos. Uno sabe que el paliativo, el sedar al paciente para quitar el dolor, que lo vas haciendo con las dosis, tratando de hacer con las dosis correctas, pero posiblemente el paciente pueda entrar en un paro respiratorio y no lo sabe cómo. Entonces, eso es el doble efecto, ¿verdad? Pero la cosa es que la intención de uno es aliviar el dolor, no precisamente matar al paciente. Digamos, el número 2, ¿cómo se aplicaría ahí? Bueno, sea causa del mal. Precisamente eso, ¿verdad? Yo le quiero quitar el dolor, pero lo que le hice al final no solo le quité el dolor, sino que le hice un paro respiratorio con la La hiatro, ¿no? La hiatro es un buen causa del mal. O sea, es uno mal causado por una buena intención. Porque no es impericia, no es dolo, sino que es, yo le quería poner un sello de agua, pero le perforé el pulmón, ¿no? Porque tenía neumotórax, ¿ya? Eso sería un efecto, eso sería como iatrogenia, es una iatrogenia, ¿verdad? Que no es con mala intención. Si es iatrogenia, Pero no entra. Es como parte de las complicaciones de un procedimiento, Sí, diría yo. es como complicación, creo yo, no entra como un doble efecto, siento yo, porque realmente vos sabes de El antemano. doble efecto entiendo que la persona está consciente que va a causar un efecto bueno y normal. O sea, digamos yo, en intensivo, el paciente está con el rinoncito ya casi tronado, pero el paciente se está muriendo de una superinfección, le va a poner medicina y yo sé que se lo va a tomar. Es un bueno que me va a tolerar, que tengo que tolerar el mal. A lo mejor lo va a meter una insuficiencia renal siempre. Es más o menos eso es el doble efecto. Pero al final Sí. lo va a llevar a diálisis, Sí. pero Sí, pero va a estar vivo va a estar vivo y lo que tú quieres es que esté vivo el paciente, causarle un bien. Perdón. Yo solo quería, es que pasa que esta conferencia tenía bastante larguita, pero hay una cosa que yo quiero. Bueno, esto me gusta mucho también, ¿verdad? Cuando dice, me prohibió pisar el césped, ¿verdad? Entonces viene, y la ignea, ¿no? Pisamos la ignea todo el tiempo y el césped sí lo podemos prohibir, ¿verdad? Espérenme que aquí hay algo que me gusta a terminar. Ok. El juicio moral del acto humano es por causa de una aplicación correcta de los diversos criterios, sin olvidar, por otra parte, la prioridad de la persona y de su mundo interior, que nunca puede objetivizarse por completo. Es lo que yo decía al principio. O sea, todo esto lo podemos medir, pero realmente nunca vamos a poder saber qué había realmente en ese individuo, por qué lo hizo, por qué no lo hizo, etcétera, ¿verdad? Pero uno tiene que tener una manera objetiva de poder visualizar o evaluar un acto moral. ¿Alguna duda, pregunta? No, que sí nos gustaría oírla toda, pero no, eso más, está buenísimo. Yo quería solo hacer unas acotaciones porque yo creo que se pasa muy rápido. El tiempo, ¿verdad? Uno es universal, entonces la ética siempre la vamos a tener aquí en los Estados Unidos, es la misma. Lo que pasa es que hay una evolución en la ética, digamos, porque siempre viene la pregunta, pero es que allá en África, ahí les cortan el título a las mujeres, sí. Ellos tal vez están en la parte más baja de la ética, ¿no? Pero cuando uno va evolucionando, va estudiando, va entrando en ese
de ser esto no está bien, aunque sea una cosa de costumbre o de Cultura. ¿sí? Entonces eso es importante porque la ética no cambia. La ética no se basa en general en las... Al final hay algo de las leyes civiles, pero no se basa en eso, se basa en la ley natural. ¿Y qué es la ley natural? Pues son las cosas que nosotros sabemos siempre buscar el bien, no hacerle daño a la otra persona, la dignidad de la persona, en eso se basa. ¿Sí? Por supuesto que si uno tiene algún principio judeo-cristiano, pues ayuda. Pero ¿puede un ateo hacer ético? Por supuesto. Por supuesto. Sí. Hay buenísimos eticistas que son ateos, ¿verdad? El principio del alma. El principio del alma no es un concepto religioso, es un concepto filosófico. El alma es todo aquello que da vida. Digamos, si nosotros no tuviéramos alma, seríamos un cadáver. Igual un alma, los vegetales tienen alma vegetal, tienen alma animal, y nosotros tenemos alma racional, o alma de persona humana, ¿verdad? Porque hay actos que no se explican de por sí por solo la corporalidad. Digamos, el amor no se explica por la corporalidad. O la belleza, el arte. Eso es lo que decía, digamos, Aristóteles, ¿verdad? La belleza ya le dice a uno que hay un alma, porque los animales no logran distinguir si esta es una obra de arte, ¿no? Nosotros sí, ¿verdad? Eso es parte del alma, ¿no? ¿Y qué otra cosa? Y al final no es la ética, que lo que busca la ética es el perfeccionamiento del ser humano en sus virtudes, que es lo que habíamos hablado. Hacer al hombre más virtuoso, ser más integral y realizarlo como persona. Yo creo que eso es lo que yo quería más o menos hacer las acotaciones. No, gracias. Me gustaría que si lograran ver ese documental de Volition, de verdad, ese Se llama Volition, Volition, déjame ver dónde lo tenía hasta aquí. Muy bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, yo creo que esto es parte de que de alguna manera conocemos, ¿verdad? Nos ha tocado a todos emitir alguna vez un juicio, en este caso ético, sobre alguna práctica médica, ¿verdad? Creo que ninguno, no hemos pasado por eso, estar plenamente en conocimiento de esto, ¿verdad? Y no debería de ser solo para un comité, sino para cualquier persona que está involucrada en atender una vida humana, ¿verdad? Sí. Entonces, sí creo que es algo que deberíamos de recibir fuera de en la universidad cuando uno entiende qué es la calidad de la vida de un paciente, ¿verdad? Creo que tal vez eso debería de entrar probablemente en un programa de residencia para tomar las decisiones que a veces uno tiene que tomar, Así porque a es. todos nos toca, ¿verdad? Aquí tienen que tomar decisiones bien difíciles a veces, Sí, ¿verdad? sí, y nos ha tocado muchas veces, ¿verdad? Yo recuerdo cuando yo estaba externo, me impresionó mucho. Yo creo que una vez se lo conté a Juan Pablo. Y yo hice mi externado de pediatría en San Juan. Y teníamos, perdonen, teníamos 3 días a un bebito en intensivo, ventilándolo, etcétera. Y de repente venían, esa parte, ¿no? Venían otros 2 o 3 que necesitaban ventilación. Y solo había un ventilador y todos eran ventiladores externos, o sea, nosotros, ¿verdad? Ustedes no hicieron ventilación externa, ¿no? Todavía hicieron. ¿Ah? Bueno. Y entonces, al final de cuentas, pasaba el jefe del departamento y decía, ¿cómo está este niño? Desconectarlo y darle el ventilador que viene ahí. Y de verdad, miren, yo no entendía ni siquiera nada. Y a mí me dolía. No solo los 3 días que habíamos pasado ventilando al niño. El niñito ahí estaba estable. Y como venía otro que tal vez tenía mejor pronóstico, no sé si tenía mejor pronóstico, y los quitaban y ponían otro. Entonces, esas cuestiones morales son muy difíciles de poder tomar, ¿no? O sea, jugar a Dios, pues, por de una u otra manera. Muy bien. ¿Dudas, preguntas? No, pero es un comentario.
Yo en lo personal recibí en la universidad 3 cursos de tesis. Lo que decía la doctora hace un tiempo, recibí uno como 4 años,